comemos es una simple verdad, para que nunca olvidemos que sin campo no hay ciudad. Y es una simple verdad, que sin campo no hay ciudad. Sin campo no hay ciudad. Un espacio para conocer el origen de nuestros alimentos, de dónde vienen y cómo se producen. Analizar y cuestionar los sistemas agrícolas, el transporte y la comercialización de los productos que diariamente consumimos. Y valorar el trabajo de los hombres y mujeres que producen lo que comemos. Estimadas, estimados radioescuchas, gracias por recibir al equipo de producción que hacemos Sin Campo No Hay Ciudad este martes 31 de diciembre. Les queremos comentar que esta emisión es grabada. Estamos muy felices de que a lo largo de este 2024, semana a semana, juntos logramos que esta emisión saliera al aire. Y sobre todo, que en conjunto valoremos a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra alimentación sea rica, variada y nutritiva. Hasta donde quiera que llegue esta señal, les decimos muchas gracias a las y los que siembran, cosechan, transportan, comercializan y preparan todo para que día a día nuestra mesa sea siempre un lugar de fiesta. En esta emisión les presentaremos una charla que sostuvo mi compañera Marlene Reyes con Leticia Esquivel, promotora cultural de la gastronomía huasteca y amiga de muchos años. Ella se distingue por el amor que tiene a la región huasteca y que lo demuestra en cada guiso que ella prepara. De manera muy respetuosa y cariñosa, queremos dedicar esta emisión al finado ingeniero David Castillo, esposo de Leti, que trascendió. Pero su legado lo dejó a través de su familia, hijos y su esposa Leti. Escuchemos la charla que sostuvo Marlene Reyes con Leti. Nos da mucho gusto que aquí en Sin Campo No Hay Ciudad, en esta mañanita fría, podamos recibir y platicar con una amistad de larga data, surgida aquí justo en Radio Educación, en medio de mucha música, de mucha algarabía y de mucho sabor. Me refiero a Leticia Esquivel Hernández, promotora cultural de la gastronomía huasteca, quien nos ha deleitado en muchísimas ocasiones con su exquisito sazón y con el gusto que ella tiene por esta cultura huasteca. Bienvenida, Leti, a Sin Campo No Hay Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para saludarnos y comunicar pues lo que sé de lo que es la gastronomía huasteca. Gracias, Leti. Y bueno, a nuestros radioescuchas también agradecerles que sigan la transmisión grabada de este programa el día de hoy, que todo el mundo seguramente está en los preparativos de la cena, de los regalos, de cuánta cosa hacemos en esta cultura mexicana, ya mezcla de muchas otras, y bueno, que no reine el consumismo, sino el amor propio, y de ahí pues vamos a irradiar a nuestros seres queridos. Y yo creo que es un gran acierto que Alejandra haya invitado a Leti Esquivel Hernández a este programa, porque es una mujer realmente cálida, apapachadora, no solo apapacha con sus guisos, sino también con su presencia, con sus palabras, y también ella es de contacto físico con sus abrazos. Y creo que hoy es un día para reflexionar muchas cosas. Todos los días son para reflexionar, pero uno siempre busca pretextos para hacerlo. Así que, Leti, de verdad que gracias por la entrañable
amistad que hemos logrado mantener, que a veces no podemos vernos, a veces coincidimos en algunos eventos y por diversas circunstancias, pues luego no es posible el encuentro. Así que quisiéramos darte la palabra, que nos platicaras un poco de cómo es que te adentras en esta cultura de la gastronomía huasteca. Cuéntenos, por favor, Leti, o cuéntale a nuestros radioescuchas un poquito de tu trayectoria. Bueno, pues todo surge a raíz de que empiezo a compartir mi vida con mi esposo, David Castillo, en paz descanse. Él, en la familia, tenían reuniones en las que se hacían tamalitos, se escuchaba música de la Huasteca, se tomaba atolito de la región, atole de piña o atole de maíz de teja, y se hacían los tamales pues de varios sabores, de cerdo, de pollo, de verduras. Y bueno, esa algarabía y ese gusto por la música, por la comida y todo eso me llamó la atención, y posteriormente pues viajábamos hacia la Huasteca, y ya en la Huasteca pues también me llamaba la atención la forma de vida, sus vestimentas. Yo todavía alcancé a ver hacia lo lejos a las personas vestidas con sus trajes típicos, y eso pues me llamaba mucho la atención. La comida, que pues muy distinta a la que yo saboreaba de cuando era niña. Todo eso me empezó a llamar mucho la atención, su manera de cocinar, del gusto de ciertas comidas en la región que eran muy típicas de las fechas. Todo eso era pues para mí diferente, y empecé a acercarme a ver de qué se trataba los ingredientes, de qué se trataba la forma de preparar y todo esto, y de ahí me fui adentrando y fui tomando el gusto. Perdón, Leti, ¿de dónde eres originaria? Yo soy de la Ciudad de México, pero he sido adoptada de la Huasteca veracruzana, tamaulipeca, porque la familia de David, él tiene familia en la Huasteca veracruzana, tamaulipeca y potosina. Entonces yo ya soy adoptada. Es como dicen, en un lugar se nace, y el lugar que se escoge en el corazón, pues es el lugar en donde nos sentimos a gusto, y yo realmente de ahí me siento identificada y me siento muy a gusto por todo lo que he aprendido a través de visitar a la familia, a los amigos, y pues bueno, ese mismo gusto trato de expresarlo a través de la gastronomía huasteca, y que la gente vea diferentes tipos de guisados, de preparación. Y bueno, pues ahí es donde hemos incurrido durante casi 30 años. Antes de pasar a hablar de la gastronomía y cómo te integras y cómo aprendes, de quién aprendes, me gustaría dedicar un espacio que aquí está presente David, que también amigo de Radio Educación. Háblanos de su trayectoria también, por favor. Bueno, él es originario de Ciudad Ocampo, Tamaulipas. Vino aquí a la Ciudad de México a estudiar. Sus primeros estudios fueron en Ciudad Ocampo, y ya posteriormente lo que es la secundaria y entrar un poquito a la prevocacional allá en Tamaulipas, en Tampico. Vino aquí a México y terminó sus estudios, y en el ESIMED Politécnico estudió ingeniería. Él duró aquí en México más de 50 años, y él nunca, 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 nunca dejó sus raíces, ni sus costumbres, ni sus tradiciones. Él es su manera de vivir, y aquí en Tu Pobre Casa trataba de inculcarnos un poquito lo que él había vivido en su niñez. Y pues muchas de las cosas que ahorita hacemos en la casa son a raíz de las enseñanzas que él nos dejó. Perdón si se me quiebra un poquito la voz. Y pues bueno, realmente esa presencia, esa esencia que él nos dejó, la seguimos viviendo, porque él de toda la vida escuchaba guapangos, silbaba. Él venía muchas remembranzas de su niñez, de cuando él iba a la milpa, y me dice, yo me iba a cotorrear, y yo me quedé así como, pues, ¿cómo a cotorrear? En México cotorrear es divertirse, echar relajo y todo eso. No, en su pueblito cotorrear era ir a espantar a las cotorras ahí en la milpa, y entonces él se iba con su resortera a espantar a las cotorras para que no hicieran daño al maíz, y muchas cosas más que él me enseñó. Él en Tampico se enseñó a florear la reata, y le gustaba mucho todo eso de la charrería,
por un lado. Por otro lado, también la música, él escuchaba música y enseguida los piecitos se le empezaban a mover y disfrutaba mucho. Entonces ese disfrute que él tenía hacia sus costumbres, sus tradiciones, también fueron vivencias mías y las fui incorporando a mi vida y él gustaba de muchas cosas, me platicaba cuando recién nos casamos, me platicaba del zacahuil, me platicaba de los tamalitos y lo primero que él dijo cuando nos casamos, dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar, él decía a mi pueblo para que conozcas el sabor de la Huasteca y viajábamos para poder comer zacahuil. Vamos a viajar en la mañana, muy temprano viajábamos para poder alcanzar a comer zacahuil y anteriormente en la carretera había lugares en donde había mesitas que ya tenían zacahuil sobre la carretera, ya tenían zacahuil, ya tenían atolito y es ahí donde empecé a conocer lo que es el sabor de la Huasteca, pero más que nada por él. ¿Describes este sabor o este probar muy temprano el zacahuil como mucha gente lo hace por acá en Hidalgo o el Estado de México, de salir los domingos tempranito a comer barbacoa? Sí, así es. Es un platillo que se degusta muy temprano. La gente salía a comer zacahuil. Había ocasiones que viajamos un poquito, ya íbamos como a las 10, 11 de la mañana, ya no encontrábamos zacahuil, porque como bien dices, el platillo era así como aquí en México, salir temprano a comer barbacoa, así en la Huasteca. De hecho, había ocasiones de que viajábamos y todavía estaba amaneciendo con neblina y todo, pero era un sentir del lugar, de la neblina, del gusto por el olor del platillo. No, pues no, ay, mira, te lo describo y me lo estoy imaginando como era. Ya que nos estás describiendo, hay gente que escucha este programa, no solo en el país, Gabo luego nos escribe de Valencia, Xochitl Arellano siempre está pendiente de las transmisiones, aunque haya cambio de horario y se tenga que parar a las 4 de la mañana, siempre nos escribe. Ella está en California. Entonces, si nos quisieras contar o les quisieras describir qué es el zacahuil y también hablar de las variedades, porque no es lo mismo el zacahuil que se prepara en Tamaulipas al zacahuil que se prepara en Veracruz o que se prepara en Hidalgo. Pues sí, efectivamente hay el zacahuil. La esencia del zacahuil es el maíz quebrado, lógicamente con sus otros ingredientes que son los chiles secos, la carne, la manteca, las hojas y el procedimiento se puede decir que es el mismo porque se cuece en un horno de bóveda, en un horno de barro o para que la gente entienda un poquito más, como si fuera un horno para barbacoa, porque pues prácticamente es un tamal de barbacoa porque la carne, el chile, todo eso se va integrando de tal manera que va adquiriendo un sabor delicioso. Y sí, como tú bien dices, la manera de prepararse en otros lados es diferente. Por ejemplo, en Veracruz hay dos maneras que lo preparan. Bueno, lo que yo he visto es un poquito sueltecito y lleva carne de cerdo, carne de pollo, en fin, como guste la familia, ¿no? O para el evento que sea. Y en otros lugares, más hacia el norte, le ponen huevo para que se cosa ahí el huevo y sale el huevo cocido. Y es un poco más sueltecito, más molido el zacahuil. Ya para aquí esta región de Hidalgo, en Hidalgo el zacahuil es un poco más sequecito, un poco más granulado, más entero se puede decir. Y aquí se parte en rebanadas. O sea, no es como el que el de Veracruz, que es un poco más sueltecito, sino aquí el tamal es un poquito más compacto y se parte en rebanadas y así es como se degusta. Y más hacia el norte, pues igual es como muy parecido al de Veracruz, un poco sueltecito nada más y con carne ahí no lleva pollo. Pero ahorita, ahora sí como dice en un programa que he escuchado, viene a mi memoria que también en Veracruz, sobre todo en la zona de Apapantla, es mucho, muy aguadito. Es como si fuera como un atolito, pero granulado. El granulado es muy molido pero es delicioso porque de igual manera lo que le da el sabor no solamente son los ingredientes, sino su cocción que va llevándose a cabo en el horno de bóveda. Y en Poza Rica hay uno que es como ahumado. Bueno, en Poza Rica sí es, como te diré, como ahumado, pero todo depende también de la leña y los ingredientes que le agreguen, ¿ves? Porque en muchos lugares para realzar el sabor al chile
se tuesta, se asa. En mi experiencia, así es como a veces se logra el ahumado y a veces el sabor de la leña se impregna más en el tamalito, bueno, o en el tamalote. Se puede decir que tamal porque es un envuelto, pero el tamaño, la dimensión del tamaño es de 1.5 metros, 2 metros, dependiendo de la manera en que se pueda cocinar y que pueda caber en el horno de bóveda. Además es muy pesado. ¿Cuánto pesa más o menos un zacahuil? Bueno, uno pequeño para mí, de los que yo preparo, de 7 a 10 kilos. El chico, el pequeño, que ya es el que yo puedo cargar. Y ahí en adelante, pues ya, dependiendo del tamaño, pues es el peso. ¿Y la forma de cocción cuál es? La tradicional. La tradicional es en horno de bóveda. Mucha gente le llama zacahuil porque está el maíz granulado, pero en la actualidad hay personas que lo elaboran y bueno, han buscado su manera de cocinarlo y que la cocción sea más rápida. Entonces, yo he escuchado a personas, no ha sido mi experiencia, pero he escuchado a personas que dicen, yo hago zacahuil, pero lo hago en la olla express. Yo hago zacahuil, pero lo pongo en el horno de la estufa. Yo hago zacahuil, pero yo lo pongo a vapor en una vaporera. La verdad, sí he probado algunos otros zacahuiles que han hecho como ellos me comentan, pero no es el mismo sabor para mí, ni el maíz se cuece de la misma manera. Habrá personas que pues ya hayan encontrado ese punto de cocción y que se lo den al maicito, pero para mí el sabor original y que le da todo ese sabor y ese conjunto que se hace de sabores con un cocimiento lento es el del horno de bóveda. ¿Y tú tienes tu horno de bóveda? Sí, yo tengo mi horno, sí, ya tengo muchos años con mi hornito y pues David se preocupó por ponérmelo, hacérmelo y ahí estamos trabajando. ¿Cómo es ese hornito de bóveda? El horno de bóveda, pues él me lo hizo con tabiques rojos, me lo adaptó y pues bueno, en él he estado trabajando durante muchos años. Afortunadamente tengo la oportunidad de cocerlo como se cuece en la Huasteca, porque en la Huasteca se mete en la noche y hasta el otro día, en la mañana, a la hora que van a degustarlo, pues es como lo sacan. Y bueno, ya cuando se está cociendo el zacahuil, va impregnando los olores y todo eso en la región y eso es lo que va invitando a que la gente se acerque a comer o a comprar su zacahuil. ¿Usas leña? Sí, uso leña. Es una especie de iglú, ¿verdad? Así. Ándale, bueno, el mío es cuadrado. Ah, es cuadrado. El mío sí, porque pues no pudimos hacerlo como de ese tipo. De hecho, era un plan que teníamos hace tiempo, pero pues bueno, nos fue ganando el tiempo y David ya no está y nos quedamos con todo aquello que él nos enseñó, nos mostró ese gusto y aquí estamos. No está físicamente, pero mira, aquí ha estado en el programa. Desde que empezamos, aquí ha estado y nos da de verdad mucho gusto porque en algún momento Alejandra, cuando nos comentó de la partida de David, dijimos, bueno, vamos a buscar un momento para honrar su memoria de David y creo que este es un muy buen momento de hacerlo y recordarlo con cariño y con todo lo que aportó. Y de alguna manera te contagió y contagió a muchas otras más personas. Así que, ¿te parece si dedicamos la siguiente pieza musical a la memoria de David? Sí, cómo no, muchas gracias. Claro que sí, con gusto. Escuchemos El Caimán, la pieza favorita del ingeniero David Castillo, interpretada por el trío Tamalín. Adina
Bueno, continuamos en Sin Campo No Hay Ciudad, conversando con Leticia Esquivel Hernández. Esta es una emisión grabada de este programa. Agradecemos su escucha y ya en enero nos escuchamos con todos sus comentarios y con la pila seguramente bien puesta. Leti Esquivel, ahora sí, vamos a la entraña de este contagio gastronómico que tuviste al tener contacto con esta cultura huasteca. ¿De quién aprendes y cómo aprendes? Pues con la familia en las diferentes regiones que visitamos, de San Luis, de Veracruz, de Tamaulipas, que son las regiones en donde más conviví con su familia, me acercaban para colaborar con ellos y ya ellos vieron mi interés y entonces me decían, mira, pones esto, haces lo otro, bueno, le haces así y ya ellos vieron que yo estaba interesada, pero no interesada para una cuestión económica o de comercio, no, era un gusto que ellos mismos me contagiaban al preparar tal o cual alimento, ¿no? Uno de ellos, pues lógicamente fue el zacahuil, el otro son los tamales, en otros momentos el atole, en otros los guisados, como es el asado huasteco o que le llaman asado de boda. También otros platillos, el atole de maíz de teja, el atole de tamarindo, el atole de piña, de frutas naturales, el atole de naranja agria también y muchos otros sabores que fui conociendo a través del tiempo y de las visitas que hacíamos con la familia. Después, en ocasiones me tocaba, tenía unas tías que ya eran muy grandes ahí en San Luis y pasábamos a visitarlas. Ellas se dedicaban a hornear y dentro de lo que horneaban, pues horneaban lo que llaman los pacholes, los temoles, los garapaches y así me fui aprendiendo los nombres de cada uno de ellos y ellas horneaban para ciertas fechas, pero también tenían familia en Estados Unidos que también ya se daba mucho la migración hacia Estados Unidos y entonces mandaban ellos a la familia y la gente que estaba por allá también en Estados Unidos buscaban la manera de encontrar sus sabores que tenían aquí en México y comerciaban también con ello, pues todo eso me llamaba mucho la atención. Ellas sí horneaban en un horno así que es de adobe. Me tocaba ver desde el barrido del horno y ya posteriormente empezábamos a preparar, pero eran muy estrictas porque me levantaban a las 3, 4 de la mañana para que yo empezara desde un día antes, cocer el maíz, dejar ya listo el nixtamal y ya posteriormente íbamos al molino en la madrugada a moler el maíz de cierta manera para hacer algún guisado. En este caso te estoy hablando de cuando aprendí a hacer los pacholes. Y los pacholes son unas tostaditas muy delgaditas de maíz, pero son dulces. Y entonces nos íbamos al molino, después regresábamos y es así con mucha limpieza, me ponían mandil, me hacían que me lavara las manos, pero antes ya me habían sujetado el pelo y entonces tenían unas mantitas blancas que es a donde ponían lo que es el metate y luego ponían las mantitas blancas y ya la masa molida. Pero para esto se hacía la preparación de estas galletitas, les llamo yo, pero ellas le llamaban pacholes. Y entonces hacían la preparación, me indicaban de qué manera, con mucha precaución para hacer estas galletitas, porque eran muy delgaditas y si no teníamos la precaución se podían partir. Entonces ellas empezaban muy temprano, yo me imagino que, no sé si era por las condiciones del clima, que a veces hace mucho calor y entonces cuando hace mucho calor no hornean mucho. Y entonces empezábamos a hacer las galletitas. En este caso, estas galletitas no se cocían en horno, sino se cocían en la estufa con fuego muy bajito y con mucho cuidado se empezaban a extender la masa y de ahí empezaban a hacer los cortes y a sacar las galletitas para ponerlas en el comal y estarlas haciendo muy despacito. Y como esas, otras tantas, como son las gordas de horno también, que también aprendí a hacerlas. Igual, íbamos tempranísimo al molino, y ya teníamos la preparación, pero en este caso era otro tipo de preparación. Se agregaban otros ingredientes, como era el requesón. A estos le ponían requesón, se batía la masa, se engrasaban unas láminas. Para mí eran láminas. No se ocupaba en ese tiempo lo que era las charolas, sino unas láminas que ellas tenían especiales para hornear y se hacían las galletitas y se metían, en este caso sí se metían en un horno previamente calentado, les daban su tiempo y así estábamos metiendo y sacando, metiendo y sacando. Era impresionante vivir esa parte, tal vez porque
Yo no la viví de niña, pero pues ya casada, me casé muy joven. Toda esa parte para mí era fascinante conocer esa parte de la cocina. Justo eso quería preguntarte, siendo citadina, o sea, yo por ejemplo de niña, mi papá era del Estado de México y tuve la oportunidad de ir a su pueblo, no eran tan hábiles en esta cuestión de la gastronomía, había 2 que 3 cosas, pero nada más, pero esto que tú cuentas de levantarte a las 3 de la mañana, así es el campo, pues, ¿no? ¿Cómo lo veías? ¿Cuántos años tenías? Dices, me casé muy joven, tenías que 20 años, 17, ¿y cómo vivías? Pensando en el nombre del programa, ¿no? Sin campo no hay ciudad. ¿Cómo vivías la ciudad y el campo y cómo fuiste haciendo esta sinergia? Pues bueno, es precisamente el vivir otra experiencias fuera de la ciudad, conocer el campo más directamente, fue lo que me fue llamando la atención. Y como bien dices, sin campo no hay ciudad. Y de veras, ¿eh? No hay ciudad. Si el campo no produce, no da, porque pues realmente nosotros lo que comemos aquí en la Ciudad de México, pues viene de otras partes. A veces es difícil la vida en el campo, porque si llueve tienen buenas cosechas, si no llueve, pues no se les dio la cosecha. Y sí, le batallan mucho, pero realmente esta parte de esas vivencias, de conocer otros ingredientes, por ejemplo, cuando hacían el maíz de teja, jamás me hubiera imaginado que la semilla de girasol, esa semilla negrita, se puede hacer atole con ella. Y entonces, pues yo veía, decían, vamos a hacer atole de maíz de teja precisamente para estas fechas de diciembre. Es como lo mejor para estas fechas, así como aquí es el ponche, allá el atole de maíz de teja. Y entonces, pues yo decía, ¿y de dónde van a hacer ese atole, no? Y ya pues veía que sacaban las semillas y las tostaban y después las molían y después hacían todo el procedimiento para hacer el atole, pero lo mejor era cuando ya lo degustabas, o sea, ese olor de las cocinas que tenía, por ejemplo, una de las tías de mi esposo, que era una cocina de humo, porque tenía su cocina y dentro de la casa, y una cocina hermosa porque estaba llena de cazuelitas, de jarritos, de todo eso, pero tenía su cocina de humo en donde ahí sí ponían leña, hacían las tortillas y todo esto. No queríamos salir de la cocina porque ahí todo se degustaba así, de a la mano. Empezaban a hacer las tortillas muy temprano, pues ahí veías cómo se inflaban las tortillas, cómo el atole estaba hirviendo y luego en ese levantarse temprano y empezar a oler la comida y de lo que estaban preparando, era un gusto, la verdad, ese gozo. Y empecé a ver que pues también utilizaban otros ingredientes, porque a veces íbamos caminando en las calles y me decían, mira, ahí hay tunitas, ahí hay calabacitas, ahí hay esto. Y pasaban y las cortaban, ¿no? Y luego las hacían así picaditas y todo. Muy sencillo el platillo de como aquí podemos comer unas calabacitas a la mexicana, allá también, pero pues no sé, era ese sabor que da el campo y aparte pues el escenario en el que estás viviendo, no, pues se disfruta, la verdad se disfruta mucho. Y se disfruta mucho escucharte, o sea, de verdad que transmite, se siente y me gustaría que habláramos del maíz o de tu relación con el maíz, porque la mayoría de los platillos que has mencionado, su base es el maíz. Así es, su base es el maíz. He escuchado que dicen que sin maíz no hay país y efectivamente, no habiendo maíz, no vamos a tener muchos platillos de los que ahora todavía degustamos. Y sí, efectivamente, el maíz, pues bueno, ha sido la base de nuestra alimentación, ha sido una manera de que muchos de nosotros mexicanos en varias partes del país, pues comemos ese granito que nos ha dado, pues, mucho gusto en muchas comidas, porque se utiliza para todo, se utiliza para platillos como el que ya platicamos del zacahuil, que es un tamal festivo, se utiliza para los tamalitos, que son tradición ya milenaria, se puede decir, porque pues en realidad este platillo de tamal, pues en la época prehispánica se consumía cuando había algún festejo, alguna cuestión que para ellos era importante y celebraban con tamalitos y se hacían otros platillos como las tortillas. Yo en el trayecto de caminar con la gastronomía me he encontrado que yo pensaba en mi idea que primero había sido la tortilla y después los tamales y después así los platillos y no. O sea, la tortilla fue un proceso de un buen tiempo, la verdad yo no sabría qué tiempo, pero sí,
tuvo un caminar hasta que se realiza como nosotros la conocemos, ¿no? Bueno, antes de que fuera tortilla, se hacían como bolas de masa y se cocían en el fuego, así, se puede decir que en la fogata, y así fue haciéndose el proceso hasta que llegamos a la tortilla que ahora conocemos. Y los tamales, pues, los tamales en algunas partes es como dicen, es como unos panecillos, los conocían así como unos panecillos ofrecidos a los dioses, porque era un platillo, se puede decir que de fiesta. Bueno, no se puede decir, es de fiesta el tamalito. Y ya de ahí el maíz, pues se utiliza para otras cosas, para espesar algunos platillos. Allá en Tamaulipas se consume lo que es el guatape de camarón, el guatape de pollo, el guatape de carne, pero en realidad el guatape es un platillo que se elabora con carnes, como ya las mencioné, se hace con chilito, pero se espesa con masita y entonces ya se hace el guatape. En algunos lugares, cuando no hay mucho así de carne y eso, pues se hacen unos nopalitos y ya le pones su chilito y se espesa con la masita. Y pues bueno, pues ahora sí que es un platillo delicioso que se prepara con maíz. Entonces ahí interviene otra vez el maíz, se hacen las bebidas calientes, como son los atolitos, las frutas que hay en las regiones. Nosotros nada más aquí en México conocemos, y a veces me da tristeza cuando yo llevo mis atoles y ¡ay, feliz! Porque traigo el atole de tamarindo y el atole de piña y el atole de maíz de teja. Ay, no, no tiene arroz con leche y se me caen las alas porque digo, pues sí. Pero todavía existe, Leti, una gran cantidad de personas que preferimos experimentar y conocer la comida de otras regiones del país. Y bueno, pues en la Huasteca, como nos has estado contando, esta estrecha relación de los alimentos a base de maíz es fundamental. El maíz yo veo que es tan importante, como ya lo mencioné antes, en la dieta del mexicano, porque lo consumimos todo el tiempo. También hay en la repostería, ¿no? En la repostería, como ya mencionábamos, los pacholes, los pemoles, que son unas galletitas que se elaboran con maíz y se hacen con piloncillo y horneados también. Son deliciosos con cafecito así en la mañana. Qué rico! Los garapaches son unas galletitas que se hacen con manteca de res y masita, y esa sí tiene una peculiaridad. Se elaboraban para cuando las personas se iban al campo a sembrar y que a veces no tenían la oportunidad de comer, entonces ellos se llevaban esas galletitas y con eso iban ellos alimentándose, o el camino era muy largo, a lo que ellos llamaban el potrero, que es donde tienen a sus animalitos, a sus vaquitas y todo su ganado. Como a veces el trayecto era largo, pues se llevaban esas galletitas para irse ellos alimentando de ida o de regreso, según me comentaba la familia, ¿no? Y son deliciosas, son saladitas y también son horneadas. Está también cuando es el maíz tierno, que se hace el pan de elote, los tamalitos de elote también, que se hacen dulces, o como en otras regiones, que se hacen salados con su carnita, su chilito y otros ingredientes que le dan así ese sabor. La combinación de dulce y saladita es deliciosa, en específico en los tamalitos que se hacen de elote y que en algunas regiones los conocen como los tamales de boda. Y así las bebidas dulces, como ya lo mencioné, se espesan con masa, y los otros ingredientes que pueden ser frutas y piloncillo también, ¿no? Entonces, el campo, la verdad es que es el que realmente es el que nos da, como bien dicen, sin campo no hay ciudad. Así es, y bueno, los bocoles que merecen un apartado especial, que son deliciosos y que además es una de las... digo bocoles y siempre evoco a Leti Esquivel, siempre, invariablemente. Creo que son los bocoles más ricos que yo he probado. Muchas gracias. Sí, efectivamente, pues bueno, dentro de la gastronomía de la Huasteca, pues están los bocoles, precisamente como la acabas de mencionar, que son unas tortillitas. Mucha gente dice, es que son gorditas. Le digo, no, es que son bocoles. Y yo defiendo mucho ese es el nombre de los bocoles, porque aparte de que se oye bonito bocoles, se oye extraño también, aunque sean unas gorditas, defender esa parte también del idioma que también se está perdiendo mucho, ¿no? En algunas regiones que, pues bueno, he escuchado que están buscando la manera de recuperar esos idiomas que de algún modo vivimos con ellos, pero que no sabemos de dónde provienen, ¿no? Entonces los bocolitos, pues son
unas tortillitas que se hacen con grasita de res y luego se ponen al comal así asaditos y ya una vez que están cocidos, pues se rellenan con guisados que la familia pueda tener, como son el huevito con chile, el huevito con chorizo, ya cuando les va mejor, a lo mejor con alguna carnita, pero en realidad aquí la esencia del bocol es la manera de prepararse y su cocción, porque también en algunas partes se lo comen así, nada más, bocol recién cocido, y la gente pues le gusta degustarlos con café, nada más así lo toman como si fuera su panecito y se comen su bocolito recién salido del comal y luego con su cafecito. No, no, yo veo las expresiones de la gente, cómo lo degusta, cómo hasta cierra los ojos y yo creo que evocan lugares o regiones de donde las personas son, ¿no? Están los otros bocolitos que les llaman bocoles pintos y les dicen pintos porque la masita que ya está preparada le integran frijol recién salido de la ollita de la primera cocción, los revuelven y a veces para ponerle mejor sabor le ponen cilantrito picado y los ponen al comal y así es como ya le integran otro ingrediente que pues bueno, le da cierto valor nutricional y ya posteriormente pues ya si hay más poder adquisitivo pues un quesito así de la región que lo metes y cuando sale del comal sale hasta, lo abres el bocolito y hasta ves como el quesito así derretido, ay, hasta se hace agua la boca. Y bueno, pues así como en esas regiones están lo que son los bocoles, en otras regiones están lo que son los tlacoyos, están los tacos, están las tostadas, las tetelas, que son igual, son como una, pero esas son para acá, para la zona de Oaxaca, que son unas como tortitas, como diríamos nosotros como tlacoyos, pero en este caso es admirable cómo las mujeres van preparando las tetelas, van torteando, como diríamos, y le van dando una forma triangular a la tortilla y luego las ponen igual, asadas al comal. No, son muchas variedades, nos hacen evocar lugares, regiones, tiempos también. Los molotes, yo no los sacaría de esta lista. Sí, exactamente, los molotes que están también en la lista, no, no te quiero decir los molotes, Los de Papantla, que los acabo de probar y qué delicia, son completamente diferentes a los de Oaxaca. Ándale, sí, también en Oaxaca, pero tienen su manera hasta de hacer la tortillita, porque en Oaxaca es así extendidita con la punta muy delgada. Y en Poza Rica los molotes son muy así como redondeados de la punta, ¿ves? Y bueno, pues ya la elaboración se puede decir que es la misma, pero y el sabor, pues no te quiero decir, ya acompañados, bañados así con una salsita verde y su quesito encima. No, ya me quiero ir a Poza Rica. Sí, qué barbaridad. Y lo que llaman ellos enchiladas también, todas sus variedades. Sí, exactamente, porque muy diferente a las enchiladas que conocemos, que son más bien como dirían enmoladas, ¿no? Porque Así es. la preparación es diferente, porque cuando se hacen las enmoladas o las enchiladas de mole, como nosotros las conocemos, pues se prepara la tortilla, en algunas ocasiones se fríe, ya tienes el molito listo, ya se prepara, se rellena. Y en la Huasteca es muy diferente, las enchiladas se hacen con la tortilla recién hechas y conforme van saliendo del comal se van doblando, se van acomodando y se bañan con salsita, puede ser roja, verde, como le llaman de este chilito seco, pero que nosotros conocemos como chipotle, pero ahorita no me recuerdo bien cómo le llaman en la Huasteca. De chile rallado, así le llaman. Y es como el chipotle, pero está picosísima, pero qué delicia, ¿eh? Ya cuando la acompañas con su salsita, encima su quesito y si nos va mejor, pues un trocito de cecina, no tienes idea, ¿eh? Qué delicia. Yo las he probado en varias partes, pero en este caso sí, mis favoritas son las de Hidalgo. Ahí son deliciosas las enchiladas, sobre todo en Huejutla, no, hombre, deliciosas y luego las acompañan con unos frijolitos negros, estas enchiladitas. No, ya, Pues, te digo, ya quiero ir a la Huasteca. pues ahí están las opciones para que vayan haciendo su lista para el próximo año de los lugares que quieren conocer, de las cosas que quieren probar. Así que opciones hay muchísimas y un gusto estar platicando con Leti Esquivel Hernández, promotora cultural de la gastronomía huasteca. Vamos a escuchar un poquito más de música.
Los invitamos a que disfruten Las Tres Huastecas, el guapango de Nicandro Castillo, que invita a saborear la rica y variada gastronomía de esta bella región. Saborear la carne seca y traguitos de mezcal, fumar cigarrillo de hoja, prenderlo con pedernal, aquel que mejor lo moja, más sabroso fumará. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Ay, huasteca linda, ¿cómo te voy a olvidar? Si nací con tu querencia y nací con tu cantar. La Huasteca Potosina tiene flores de montón, tierras llenas de neblinas y laderas de ilusión. En la Huasteca hidalguense no se alquila el corazón, aunque digan que dispense, no amanece en su colchón. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Ay, huasteca linda, ¿cómo te voy a olvidar? Si nací con tu querencia y nací con tu cantar. Y échale, huasteco, agárrate, cuñado. Huasteca veracruzana que se arrulla con el mar, que canta con sus montañas y se duerme en el palmar, que lanzan toros ladinos corriendo por el breñal, mientras lloran los violines guapangueando en el corral. Estas huastecas, quién sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Ay, huasteca linda, ¿cómo te voy a olvidar? Si nací con tu querencia y nací con tu cantar. Leti Esquivel Hernández, pues hay muchas cosas que platicar contigo. Creo que nos quedamos cortitas con pues toda esta riqueza gastronómica que tiene la Huasteca y nos estamos refiriendo prácticamente a una parte específica de la Huasteca en Tamaulipas, aunque conoces un poco, has mencionado la de Hidalgo, la de Veracruz, nos falta por ahí Querétaro, Puebla. Sí, sí, exactamente, Querétaro, Puebla. No, nos quedamos cortos, pero te he comentado de los diferentes platillos que hay de la Huasteca, pero que son así como que los más conocidos, los más, ¿qué te diré? Recurrentes, se puede decir, entre otros. Los cotidianos, digamos, porque justo te quería preguntar si hay, por ejemplo, platillos de gala, ¿no? Para las bodas, para estas fechas que estamos viviendo en este momento, para cerrar el año, para iniciar el año. Sí, pues sí, efectivamente sí lo hay. Por ejemplo, lo que es el asado, que le llaman el asado de boda. El asado es un platillo que se elabora con carne de cerdo y chiles secos. Y es delicioso. Tú ves cómo están friendo la carnita en las cazuelas y ya cuando le echan el chilito y está todo eso ya cocido, no, hombre, es una delicia, que acompañan con arroz y frijolitos, y es un platillo a veces dicen muy especial. A veces dicen, oye, vas a ir a la fiesta, va a haber asado. O sea que el asado no se elabora regularmente, sino en casos muy especiales. O zacahuil como platillo especial. Hay lo que es el atole de maíz de teja, que precisamente para estas fechas es como se toma para Navidad. No hacen como aquí en la ciudad de los romeros, el bacalao, el pavo, no, allá son otros, son tamalitos, es el atole, a lo mejor más sencillo, pero son
platillos que tienen ya llevan ingredientes especiales para la fecha, ¿ves? Pero ahorita que estamos platicando de la Huasteca, fíjate que no solamente la Huasteca tiene sus platillos especiales o su manera de vivir. Acabo de ir a Oaxaca y la verdad, te soy sincera, me quedé sorprendida y admirada de las mujeres, de la manera en cómo se cocina, cómo se elaboran todavía las tortillas, cómo están en el monte cazando a nosotros vemos en el mercado el montón para nosotros son los grillos, ¿no? Y las vemos cómo están en el monte con una bolsita y cazando a estos animalitos para llevarlos, me imagino, me quedé intrigada Los chapulines. Los chapulines, me quedé intrigada de cómo los ahuman, me imagino, porque me imagino que nada más los ahuman en algún hornito, no, me quedé intrigada de saber, de conocer cómo es que preparan estos chapulines y cómo los degustan, porque en una anécdota de uno de mis hijos, comentaba que nosotros tenemos familia también en Oaxaca y comentaba que conociendo a los primos de allá, pues se integraban jugando y que vamos al monte y ahí estaban. Y me comentaba mi hijo que él se acordaba de niño de una prima que no conocíamos, pero que mi esposo se preocupaba porque conociéramos a su familia. Y estaba niña, esta chica. Entonces se fueron a jugar al monte y todo dice, ay, mira, un chapulín. Dice mi hijo, pues yo en la ciudad pues no se ven regularmente estos animalitos. Y dice que lo agarró y ya el chapulín y se lo metió a la boca y se lo comió. Dice, yo me quedé impresionado de que ella haya hecho eso y me quedé con ese recuerdo de niña. No me imaginé que se los pudieran comer de esa manera, ¿no? Así, nada, me lo encontré, pues va, me lo como, ¿no? Y te digo, y ver, cuando íbamos viajando, encontramos a una señora que estaba precisamente cazando en el monte con mucha paciencia los chapulines y los iba echando en una bolsita y los iba echando en una bolsita. Y yo me quedé intrigada con esa parte, digo, y empecé a observar a las mujeres, cómo seguían torteando, cómo preparaban la comida y todo. No, la verdad es que digo, mis respetos para esas mujeres que todavía siguen poniendo una leña o algo, no es tan fácil. A lo mejor para ellas es muy fácil, para los que somos citadinos, pues sí, nos cuesta un poco trabajo porque ya nos acostumbramos a nada más mover el botoncito y aprender la estufa, en fin. Pero yo me quedé con esa parte, digo, no, la verdad que gracias a Dios que tuve la oportunidad de conocer esa parte y de precisamente en este caminar con la gastronomía, con conocer esa área tan fascinante de lo que es el campo. Yo creo que eres una mujer muy sensible, Leti. Y lo mismo que describes al ver estas mujeres, yo recuerdo que cuando te veía a ti con tus cuñadas preparar la gran cantidad de bocoles para satisfacer el paladar de pues gente que va a estos eventos de música tradicional o eventos de artesanía, también pues ahí estás y yo te veía igual con esos mismos ojos con los que describes a estas mujeres, ¿no? Porque era increíble la forma en la que no paraban, ¿no? Como hormiguitas preparando y creo que esa sensibilidad no la tiene cualquier mujer ni cualquier persona. Y es un reconocimiento así como a la gente que trabaja el campo, pues a quien procesa todo lo que sale del campo, que en su mayoría hemos sido las mujeres a lo largo de la historia. Y con esto yo cerraría este programa agradeciéndote tu presencia. Hay todavía cosas que decir, así que te invito a que permanezcamos y compartamos tus saberes para el próximo programa con nuestros radioescuchas de Sin Campo No Hay Ciudad. Por el momento te doy las gracias, les deseo lo mejor de lo mejor a nuestros radioescuchas, agradecemos su presencia a lo largo de estas mañanas, de estos martes a las 6 de la mañana y por supuesto que sigan comunicándose con nosotros. Gracias también a David Castillo que logró involucrarte en este mundo y así lograste ser promotora cultural de la gastronomía huasteca. Muchas gracias, Leti. No, gracias a ustedes, Marlene, gracias al programa. Qué bueno que se hace este tipo de programas porque es importante que conozcamos realmente que el campo es muy importante. Algo que me decía mi mamita en estos meses de sequía que hubo, me dice, hija, yo creo que este año no va a haber semillas. Y me quedé pensando, es verdad, si no hay campo, no hay ciudad.
Agradecemos la participación en esta emisión de Sin Campo No Hay Ciudad de nuestra querida amiga Leticia Esquivel Hernández, quien es promotora cultural de la gastronomía huasteca. Agradecemos a los compañeros operadores en cabina que están en turno. Nos despedimos Raúl Núñez, Gonzalo Arteaga, Marlene Reyes, Margarita Ortega, Alejandra Maldonado y Froilán Rascón, quienes les deseamos que los Reyes les traigan felicidad, salud y prosperidad en este año que comienza.